iniciar ya la clase, que sería la novena. Y nos faltarían con estas 3 clases más para ya terminar el estudio de la medicina bíblica. Y hoy vamos a iniciar con el periodo de los profetas. Entonces, antes de iniciar, me gustaría saber ustedes qué saben sobre este periodo, sobre los profetas. Ya lo habíamos hablado, platicado en la clase anterior, porque se mezclaban el periodo de los reyes y los profetas, pero a partir de después de Salomón comienza a dar más importancia a los profetas. Entonces yo les pregunto, ¿quién estudió o sabe algo de este periodo? El periodo de todos los profetas, las monarquías, además de los profetas de los reyes. Todos en general, hasta Malaquías. Tampoco pues, es para dar todo. O sea, lo que más sabe. Bueno, así resumen a gran escala los profetas cuando aparecen normalmente aparecen para que se trae todo lo mismo. Normalmente son como para que sea repetido de traer y tome un nuevo curso. No recuerdo alguna vez donde el hermano profeta para decir todo está bien, sigan así. Siempre es como para aprenderlo, las orejas y hablar de lo que está del diario. O sea, porque sería bien raro, ¿no? De que llega un profeta y dicen, pues están todo bien y ya se va. Sí, Ahí también escuchamos. eso nunca, no recuerdo, ¿verdad? Pero para mí los profetas, todo el periodo de los reyes, fueron como una ayuda para el rey, para el pueblo, para mantener orden en la casa. Y eso es lo que recuerdo de todos, que siempre se confía algunos con las manos por menos, pero eso es lo que yo veo de los profetas. Y los últimos profetas que fueron el periodo de cuando ya estaban en el exilio, hablando de Ezequiel, Isaías, por ser un antes del exilio que venía, pero Ezequiel ya fue en exilio, Malaquías también. Entonces, a veces es para darles esperanza, o sea, que ya hiciste todo mal, te estás arrepintiendo, bueno, y ven como que los ven que andan muy tristes o que se los ven sin esperanza, como que nunca vamos a regresar, pero llega el profeta y hace. Es lo que yo soy. Porque de hecho los profetas, incluso aún con el conocimiento popular, los profetas ya estaban incluso un poquito antes de la separación de Israel, porque ya se le estaba dando advertencia de que se iba a separar el reino de dos, luego ya posiblemente se dirían los profetas inclusive de que se iban a ser exiliados. Hasta incluso hay algo especial en los profetas que me gustaría saber quién se lo sabe. Entonces, continúo con la pregunta: quién da su conocimiento de este periodo? Para ya iniciar la clase. Bueno, una cosa que tenemos que recordar también es que durante este periodo, ya cuando Israel está dividido en dos, los profetas estaban divididos en los de casa de Judá, que eran los mensajeros tanto para el reino de Israel del sur, o sea, Judá, y para los del reino del norte. Luego hay otra categoría especial para los profetas que solamente se les hablaba al reino del norte, más no iban al reino del sur, dado que se le daba, o por lo menos para esta categoría especial de profetas, se le daba énfasis al reino de Israel del norte, por todo el tema de la idolatría, el paganismo, que alejarse de los mandamientos, incluso adorar a otros dioses. Entonces tenían como que cierta énfasis de que más al reino del norte, porque Judá estaba bien, o si no, pues ya estaban otros profetas encargados en darles la profecía. Entonces este periodo sí es algo largo, porque así abarca los reyes que no vimos. Nada más nos concentramos en los principales, los que más se hablan. Entonces vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Muy bien, la primera pregunta es: ¿cuál considera usted que era el rol ya en los profetas bíblicos? Ya dijo el hermano Lugo una faceta, pero ustedes, ¿cómo ven cuál era su rol principal durante su periodo de profeta? ¿Al arrepentimiento?
Es una también. Serán mensajeros. Mensajero. Pues era, aquí era principalmente de advertencia al pueblo de Israel, cuando estaban más alejados de Dios, cuando les decía el profeta, les va a pasar esto y no cumplen con esto. Es decir, no se olviden de Dios porque les va a ir mal. Generalmente les cumplía el poder, las profecías. Era recibir el mensaje de Dios, transmitírselo al pueblo y llevar al pueblo al arrepentimiento. Bueno, es que todas son correctas porque de hecho muchas de las veces que los profetas van y profetizan, yo recuerdo al profeta Natán cuando va y encara a David, porque normalmente los profetas eran de ir a encarar al pueblo, normalmente o ya sea al pueblo en general o ya sea a los líderes religiosos o los líderes de ese momento, en este caso pues, el rey. En el caso de David, Natán se le puso enfrente y lo confrontó por el tema de Betsabé. Entonces vemos en todo este periodo de los profetas que van y encaran con el pueblo, encaran con sus líderes de que están haciendo las cosas mal, ya sea de que se han olvidado de los mandamientos, que han profanado su templo, siguen a otros dioses ajenos, o incluso llegan al punto donde, porque tenemos en sus libros, porque en los libros de los profetas en donde describe que han olvidado tanto los mandamientos que el Eterno como que incluso se molesta si tratan de volver otra vez a volver al culto de él, pero olvidan por lo esencial del culto. O sea, no puedes estar haciendo como dos cosas a la vez, adorar a Dios, pero pues ser pagano por fuera también, o sea, no puedes hacer las dos cosas. Pero también durante ese periodo hay podemos decir que no hay justicia sin misericordia, porque también en ese periodo, y más en el tiempo de cautiverio, énfasis con Isaías, con Ezequiel y con Daniel, en donde el Eterno les da aliento de una promesa de que pronto se iba a restaurar el reino, con la llegada del Mesías o en su momento la llegada de Ciro para liberar al pueblo de Babilonia y dejarlos en la tierra de Canaán, bueno, donde estaban anteriormente, restaurar Jerusalén y el templo y seguir con el culto. Muchos de los profetas en sí han tenido esta participación, casi que no es la misma, no cumplieron todos el mismo rol, era dependiendo de su personalidad y cuál era su trabajo o el mensaje que tenían que entregar, era dependiendo de pues, el Eterno que quería transmitir. Por ejemplo, el profeta Oseas es recordado por ser el profeta pues, del amor, y principalmente porque el amor era eterno hacia su pueblo, con esta figura que toma con Oseas, que es de cásate con una mujer ramera, y cada vez que ella te engañe, la tengas que volver a redimir, cosa que normalmente o uno pensaría, o sea, ¿por qué me pides algo, o por qué me voy a casar con una mujer que será en antemano que es así? O sea, que me va a engañar, que me va a ir con otros hombres y tal. Pero lo que quiere simbolizar y enfatizar el Eterno es que Él siempre perdona a Israel, o sea, porque Él es fiel y quiere hacer ese calco de que pues, Él quiere pues, restaurar a su pueblo, a redimirlo. Otro ejemplo sería el profeta Eliseo, que fue el que se encaró contra, no tanto al rey Acab, porque el rey Acab era como que segundo, era un cero al lado, un cero a la izquierda, pero el problema era su esposa, la reina Jezabel, que hay que recordar el momento en donde Elías se enfrentó él solo, un solo hombre contra 700 sacerdotes, y cómo terminó siendo que los sacerdotes quedaron humillados y retratados porque su Dios nunca respondió. Más sin embargo, Elías con el Eterno, o sea, sí respondió, pero antes pues tuvo que hacer unas cositas como que antes de que pedir la lluvia traigan agua, o sea, se traigan un sacrificio de lo que no tengan o lo que se están quejando. Y al final pues el Eterno respondió, como siempre ha hecho, o sea, siempre responde a Israel. Entonces aquí lo que, para contestar esta pregunta,
siempre recalcar que el rol principal de los profetas eran dos: encarar al pueblo y también traer ese mensaje de redención, de que no siempre se va a quedar así. Si hay castigo, y de hecho varias veces se ve que hay castigo sobre Israel, mas sin embargo el Eterno dice: esto no va a ser así siempre. O sea, van a volver a su tierra, o sea, los voy a restaurar, los voy a redimir. Aunque muchas veces, leyendo de forma lineal la historia, sí son devueltos a la tierra, pero también es como que por partes, en el sentido de que no todo Israel fue vuelto otra vez, porque solo queda la casa de Judá, pero la casa de Israel sigue esparcida, cosa que pues ya veremos en otra clase este tipo de temas. Pero vamos a la siguiente pregunta, que creo que responde mucho mejor. Bueno, la segunda pregunta es: ¿por qué la mayoría de los profetas no gozaban de la simpatía de las autoridades, ya fueran religiosas o civiles, y también sufrían el rechazo del pueblo? Creo que esto es muy sencillo y creo que todos vamos a aportar. ¿Por qué creen que eran rechazados, que no eran bien vistos delante de su propia gente, vaya? Tanto autoridades como civiles. Digo que hasta la fecha a nadie le gusta que le digan sus verdades. A la cara. Entonces, era un trabajo difícil lo que hacían. No gozamos de la verdad. Porque aquí voy a poner ejemplo, y no sé, ahí las hermanas que están ahí viendo la transmisión y los hermanos que lo transmitan, hay que nos digan si le pasa algo a la transmisión, porque lo que voy a decir sí puede causar problemas con la autoridad. Pero es como hoy en día con los periodistas, hoy, porque de hecho hace una semana, no sé si alguien se ha enterado o se enteró de que iban a pasar una ley de protección digital, pero que censuraba todo relacionado al gobierno y a la crítica hacia el gobierno, o sea, el gobierno nuestro, el mexicano. Y se alzó la voz y se le dijo, o sea, de que nos van a censurar solamente para que pues, ustedes no, para que vivan bien, o sea, para que no se les diga nada mal. Y pues por lo menos lo que llevamos de este año 2025, se han pasado muchas cosas y se han tratado muchas cosas que no estoy aquí para decirlas porque no es el caso, pero siempre se ha hecho la crítica a nuestro gobierno de que están haciendo las cosas mal, o que debían hacer otra cosa, o tenían que revisar esto, o el tema de la ley de los jueces que lo cambiaron, cómo escogerlos, el tema de los asesinatos, el narcotráfico y todo lo demás, incluso de los extranjeros. Entonces, no se nota, o por lo menos no queremos verlo, porque yo no veo las mañaneras, porque eso es a las 6, creo que nadie se va a verlas todas de corrido. Pero algo que sí se nota es que las autoridades, cuando saben que están haciendo algo mal, pues se incomodan. Es como decir, sí, estoy haciendo mal, pero no me lo digas. O un caso más terrenal y ya sin tanta censura de por medio, es también cuando uno va y confronta a un amigo que sabes que está haciendo mal, y él se niega, o incluso también los hijos, de que tú lo confrontas de que estás haciendo mal. Pero el problema es la necedad de la persona. Aquí vuelvo a meter otra vez a David, porque David es un ejemplo muy grande de cómo afrontar cuando te encaran, cuando te enfrentan o algo que hiciste mal. Porque David, cuando se le hizo la pregunta de que un hombre robó una oveja del rebaño, y entonces ¿qué se le va a hacer? Bueno, ese hombre debe ser muerto. Y el profeta Natán le dice, o sea, ese hombre eres tú. Y antes de decir a David, no, pues yo no me robé la oveja, o yo no hice nada malo, ¿por qué me lo dices así? O sea, él inmediatamente captó el mensaje y se arrodilló y se arrepintió de corazón. La consecuencia estuvo, sí, hubo consecuencias, mas sin embargo, David creo que es el primer personaje de toda la historia bíblica, si vamos desde Adán, es el primero que dice perdón, el que se arrepiente de su pecado, o por lo menos así escrito tal cual. Luego, posteriormente, cuando vemos a los profetas, son muy pocos o las personas o el pueblo en general que se arrepienten. Un caso especial sería Jonás con Nínive.
que Jonás no quería ir a predicarles el perdón, de que si no se arrepienten, el Eterno va a destruir la ciudad. Al final lo hizo de mala gana. ¿Y qué pasó? Pues el pueblo de Nínive se arrepintió y el Eterno les concedió el perdón. Y Jonás se enojó porque es como que, oye, ¿por qué perdonas a esta gente? Y al final, por así decirlo, el tema o la reflexión de Jonás en ese momento era que pues el Eterno da la misericordia pues, con él quiere, o sea, no hay diferencia entre pues, gentil y judío en el sentido de la misericordia, porque el Eterno es Dios de todos. Entonces, pues sí, tristemente, incluso hasta hoy en día se tiene ese problema, ya no solo profetas, sino pues ya en gente en general, de que nadie le gusta cuando se le encara que está haciendo malas cosas. Y creo que esto lo vemos un poco también en Jeremías, porque cuando yo estaba revisando pues las novelas que había sobre este periodo histórico, hay un momento donde Jeremías llega a un mundo donde lo golpean, lo meten en la cárcel, y solamente estaba haciendo su trabajo de decirles al pueblo que se arrepintieran, que volvieran a los mandamientos. Y aún así, el pueblo tenía tan duro el corazón para decir a Jeremías de que, oye, tú estás trabajando con nuestros enemigos, cuando nunca fue así. Se les advirtió, se les dijo que no eran sus palabras. Si por él fuera, él les dijera otra cosa, algo más bonito, pero es el mensaje que el Eterno les quería dar, pero no captaron el mensaje y tuvieron las consecuencias. Y lastimosamente Jeremías pues le dolió mucho en el corazón de que de su propio pueblo no podían aceptar eso. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué nos pregunta? Ok, aquí yo les tengo un regalito, hermanos. Una clase especial. Aquí voy a ver quién estudió. Y para los hermanos visuales no se preocupen, porque cuando se sube este video a YouTube, pues ya les voy a exigir que pongan las respuestas en los comentarios. Entonces voy a repartir estas hojas y voy a darles 10 minutos para que contesten, para ya dar continuidad. Ya se acabó el tiempo. Vamos a dar las respuestas. No, pues. Entonces la primera pregunta, o bueno, la primera descripción: restauración del Israel unificado. ¿A quién escogieron? La F. Ezequiel. ¿Es la respuesta correcta? Ahí te ponen una palomita. Pues, ¿no? ¿Eran palomitas? Ah, bueno. Yo pongo palomitas chiquitas, porque luego si se equivocan con una tacha gigante. No. Muy bien, siguiente. Profeta mesiánico por excelencia, el más sencillo. Isaías. Sí. Pues de hecho, debería estar más fresco en la mente, porque la semana pasada en la clase del hermano Lugo hablamos mucho sobre Isaías y repasamos muchos textos de Isaías. Así que pues esto era sencillo también. Así para que también pongan atención en las siguientes clases, porque están pegadas casi. Siguiente. Anunció un reino eterno sobre las naciones. Daniel. Profeta en el cautiverio. Siguiente. Predicó sobre la justicia social como culto a Dios. Yo creo que esta se apasionaron a algunos. Amamos. Yo también. Pues sí, es Amos. Siguiente. Anunció la renovación del pacto con las dos casas. La G, o sea. ¿No? ¿Cuál? La G. Jeremías, sí. La G, no. Jeremías. Hijo eso, ¿no? Porque hay que recordar, creo que Jeremías fue el profeta que fue para las dos casas, ¿no? De hecho, es el único que anuncia la Bueno, siguiente.
La misericordia de Dios también para gentiles. Jonás. Esa es una doble palomita, ¿no? No, porque se lo dije en la pregunta anterior. Pero igual sí, porque es de recordar que es muy... Este detalle no hay que dejarlo pasar, hermano, porque los profetas estaban destinados más a Israel propiamente. Entonces, el hecho de que el Eterno haya mandado profetas a los países gentiles, algo nos tiene que decir, algo nos tiene reservado el Eterno para este momento. Pero bueno, siguiente. Profetizó la caída y el regreso del reino del norte. Llamó a la nación. Perdón. Ay, si me pueden hacer los errores, ¿no? Ahí se estamos viendo atentos. Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Triple palomita. Pues llamó a la nación a ser fieles en las ofrendas. Ustedes respondieron. Malaquías. Eso sí, todos 3 palomitas ahí juntos. Que no lo cumplamos eso. Que no lo queremos. Bueno, ahora sí, la siguiente. Profetizó la caída y el regreso del reino del norte. Oseas. Y el último, que creo que ya era también sencillo, llamó a darle prioridad a la reconstrucción del templo. Aunque recordamos a Nehemías, había también otros profetas por ahí. Y bueno, hermanos, esto fue el ejercicio de hoy. Fue bueno que hayan contestado. Esta no me lo supe ni esta. Pero vamos a darle continuidad a la clase. Con esta última pregunta. Sí. La cuarta pregunta y última. Yo por eso decía que era Isaías. ¿Qué diferencia marcada podemos apreciar entre los desempeños de los profetas en general y el de los reyes también en general? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cuál es la diferencia marcada entre estos dos facetas? ¿Y hermano? En que los profetas estaban cumpliendo con la, digamos, palabras o tareas, palabras del Eterno, lo que Dios les mandaba. Y los reyes, pues no, ellos hacían uso de su libre albedrío, o sea, podían hacer o no hacer, obedecer o no obedecer, y ponían pues, sus prioridades. Y el profeta, pues no, o sea, tenía algo delegado por el Eterno que cumplir. Pues de hecho, el único que trató de desobedecer, creo que es el único profeta que trató de desobedecer y inmediatamente el Eterno lo reprendió fuerte. Sí. O sea, tanto así que pues, lo echaron de la barca, se lo comió un pez gigante y luego lo vomitó por ahí. O sea, no era opción para los profetas anteponer su voluntad. Y los reyes, pues, Y de hecho, de todos, el único que podemos decir que el gran rey, o sea, el que queda mejor, como lo vimos la semana pasada, era David. ¿Sí, hermano? Y en el caso de los reyes, tenemos ahí que algunos sí seguían los mandamientos de Dios, pero otros no. Y cada uno de los profetas, pues es que en este caso eran obligados a hablar la palabra de Dios. Y algunos hasta decían, hablo en nombre de Dios, en cuya presencia estoy, o sea, que realmente a eso decían, ¿verdad? Entonces ellos tienen la obligación de hablar, y no lo hacían, recibían el castigo de parte de Dios. Y los reyes también recibían el castigo, pero no igual, porque los reyes estaban entregados a Dios y los reyes no todos estaban entregados a Dios mismo. Había unos que entregaban, otros no. Y es otro detalle también interesante porque de los reyes tenían el libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo, de obedecer o desobedecer. Y de hecho pues tenemos a las dos casas como vivo ejemplo de ello, porque la casa, el reino del norte, al no tener el linaje de David y separarse totalmente tanto de la casa de David como el culto al Eterno, se vieron más las consecuencias negativas que en Judá, el reino del sur, que sí se mantenía la casa de David y aunque también tenía sus tropiezos, Judá se mantenía firme hasta cierto punto, hasta que llegó ya la conquista de Babilonia. Entonces, una pregunta sobre la pregunta ya para terminar.
¿Ustedes por qué creen que unos sí estaban obligados a lo que dictaba el Eterno y otros no? Porque es algo que ahorita lo estoy pensando, porque me recuerda mucho a volver al principio otra vez, para Adán. O sea, tienes la libertad de escoger el bien y el mal, lo bueno y lo malo, la vida o la muerte. Pero yo creo que dentro de todo, o eso es lo que me quiero quedar, cuando es así, cuando el Eterno quiere redimir a su pueblo o quiere darle una reprimenda para que vuelvan otra vez al camino, como que el Eterno no le da chance a los profetas a decidir si quiero o no quiero, porque lo importante es, ahora sí, es más la misericordia del Eterno de volver otra vez al pueblo, que vuelven hacia él, vaya, en amor. Entonces, Más que nada es eso, o sea, todos tenemos libre albedrío, lo tenían los reyes, lo tenían también los profetas, pero más que nada es cómo el Eterno trata con cada quien. Entonces digamos que el Eterno era más permisivo con los reyes, era más permisivo con las autoridades religiosas, digamos que el Eterno les permitía a ellos el desatender o el hacer lo que quisieran, pero con los profetas no. O sea, con los profetas el Eterno tenía cero tolerancia. A los profetas el Eterno los obligaba, los forzaba, los acorralaba, como Moisés. Moisés no quería, pero el Eterno prácticamente lo obligó, ¿verdad? O sea, él puso excusas y el Eterno lo obligó. Vemos el caso de Elías también, vemos el caso de Jonás. O sea, no todos los profetas fueron así como, digamos, como un barco tratable, usando una parábola. Algunos fueron un poquito también renuentes, pero la diferencia era que el Eterno los obligaba a obedecer. Algunos se consideraban no aptos para hacer el trabajo, pero el Eterno los enviaba de todos modos. Entonces creo que ahí era la diferencia. Entonces el resultado que fue pues una mejor administración. La semana pasada, como decía el hermano Carlos ahorita, ¿de cuántos reyes hablamos? Tres, y ya, o sea, no hay mucho, por ahí se rescata uno de otro, a lo mucho unos 5 o 6 reyes que hicieron un buen trabajo, de muchos reyes. Y en cambio los profetas, ahorita bien decías, si acaso lo único que uno cuestiona es Jonás, pero hasta lo entiendes, decías tú por qué, ¿verdad? O sea, Jonás como que los gentiles, no hombre, o sea, mándame acá con mi pueblo, ¿no? Entonces, de cierta manera lo podemos entender por qué desobedeció o quiso desobedecer, no lo dejó el Eterno desobedecer. Pero de ahí para allá, o sea, todos los profetas tuvieron un muy buen desempeño, una buena administración, porque Dios los obligó a hacerlo de esta manera. Y es que también yo creo lo que acabas de decir, porque yo recuerdo otra vez a Jeremías, y el título que se ve en el cristianismo del profeta Llorón, que él hizo su trabajo, él hizo su buena administración, vaya, y hizo lo que el Eterno le pidió, le ordenó, pero no hubo arrepentimiento del pueblo. Hizo algo que el profeta se arrepiente profundamente, pero ahora sí, tú hiciste tu trabajo, pero el problema ahora sí no eres tú, son ellos, de escuchar y tener el corazón blando para que vean del arrepentimiento. Una cosa sobre lo de los profetas, yo pienso que el Eterno no los forzaba porque estaban siendo como emisarios de lo que él llevaba, era como el mismo Dios hablando a la gente. Entonces no había que decir, tenías que hablar y decir el Eterno decía. O sea, en épocas antiguas, cuando un rey enviaba el mensaje a otro rey, si el mensaje no le gustaba, lo mataban al mensajero, y era una forma de decir no nuestro mensaje. Entonces, que Dios obligaba al mensajero porque sabía que tenía que decir lo que diga, o sea, la palabra. O sea, no había opción, no de que diga lo que quieras. Hasta tal punto que directamente el Eterno decía, así dice el Señor, tu Dios. O sea, otra vez, no lo está diciendo ellos, porque muchos profetas perfectamente dirían, oye, o sea, de una forma más amable y tranquila, pero no, a veces el Eterno habla fuerte. Y de hecho hay muchos pasajes, y recuerdo mucho su clase, que hay pasajes que usted utiliza, de que el Eterno habla muy fuerte con su pueblo, y nada más porque
nuestras personas vienen censuradas y más tranquilas, pero el Eterno perfectamente escupía fuego para acabar con ellos. Y bueno, creo que esta es la clase de hoy. La siguiente semana nos va a tocar un personaje que nosotros lo llamamos el maestro. Vamos a hablar de Yeshua. Entonces, estén preparados, léanse los evangelios si es que los que son más cortitos. Y nos vemos en la siguiente clase. Shabbat shalom. Shabbat shalom.